No se apresuran, no se mueven con nerviosismo, no hablan solo para llenar el aire, y aún así, la atmósfera se dobla a su alrededor. Las risas se apagan, las voces seguras bajan el ritmo, hasta los inquietos se quedan quietos, porque el respeto instantáneo no se trata de simpatía, se trata de presencia. Maquiavelo entendía esta verdad. La figura más respetada en una sala no es la que lucha por ser vista, sino la que hace que los demás se sientan vistos y medidos, sin decir una palabra, un paso firme, una pausa que otros se ven obligados a romper primero, una mirada que dice, no me adaptaré a ti. Antes de profundizar en lo que Maquiavelo reveló sobre cómo dominar cualquier conversación con precisión, pregúntate, cuando entras en una sala, ¿es ella la que se ajusta a ti o eres tú quien se ajusta a ella? Si estás listo para invertir ese equilibrio, suscríbete ahora, no por comodidad, sino porque aquí no pedimos respeto, lo construimos antes de llegar. Toda conversación tiene uno. No todos lo notan. No son las palabras, no es el tono. Es la estructura invisible que hay debajo, el marco. La mayoría entra en él sin pensarlo. Empiezan a hablar dentro de reglas que no pusieron. Responden preguntas que no eligieron. Aceptan temas que no definieron. Y así es como pierden antes incluso de haber dicho algo. Porque el marco decide qué importa y qué no. Decide qué se responde y qué se ignora. Convierte su agenda en el centro de gravedad y te obliga a girar alrededor de ella. Si no llevas tu propio marco, vivirás dentro del de ellos. Y una vez dentro, tus palabras dejan de ser armas. Se vuelven ladrillos que construyen la fortaleza de otro. Maquiavelo lo entendía. El control no empieza con la primera palabra que dices. Empieza decidiendo el terreno sobre el que ocurrirá la conversación. El estratega entra en cada intercambio con ese terreno ya preparado, sin anunciarlo, sin defenderlo, solo pisándolo con tanta firmeza que los demás no tienen más opción que pisarlo también. Y en ese cambio silencioso e invisible, la conversación deja de ser compartida. Ya es tuya. Muchos creen que las conversaciones son momentos casuales, intercambios de ideas, pequeñas charlas para pasar el tiempo. Eso es lo que las hace peligrosas, porque toda conversación es, en realidad, una negociación, por influencia, por posición, por control. Algunos combaten con volumen, otros con encanto. Los más ingenuos, con argumentos interminables que desgastan más de lo que convencen. El estratega no lucha ahí, no gasta energía en el ruido de la superficie. Lucha en un plano más profundo, en la estructura, en las reglas invisibles que los demás aceptan sin darse cuenta. Maquiavelo lo entendía. El terreno en el que peleas importa más que la fuerza con la que peleas. Un debate ganado en el marco del otro es, en realidad, una derrota lenta. Por eso, quien domina el verdadero campo de batalla no intenta brillar con palabras. Decide dónde se librará la guerra antes de que empiece. Y cuando los demás llegan, ya están luchando en su terreno, bajo sus reglas, siguiendo un guión que no saben que él escribió. No necesitas decirles todo lo que sabes. No necesitas mostrar todas tus cartas. El poder no siempre se construye con hechos visibles. A veces se construye con las sombras que proyectas. Cuando la gente no tiene toda la información, la mente llena los vacíos, y casi siempre los llena a tu favor. Proyecta más seguridad de la que revelas. Deja que piensen que tienes más recursos de los que muestras. Haz que se pregunten cuánto más sabes, y que nunca puedan medirlo con certeza. Maquiavelo entendía que la percepción es una fuerza que moldea comportamientos. Si creen que eres más fuerte, se moverán con más cautela. Si creen que eres más influyente, buscarán tu aprobación antes de actuar. La presencia ilusoria no se trata de mentir. Se trata de dejarles ver lo suficiente para respetarte, pero no lo suficiente para que puedan calcularte. En ese terreno de suposiciones,
su juego deja de ser ofensivo y se convierte en defensivo. Y en cualquier conversación, quien obliga al otro a cuidarse al hablar ya tiene el control. El silencio no es ausencia, es una trampa tendida con paciencia. Mientras otros corren a llenar el aire, tú esperas, escuchas, observas, y en ese impulso de hablar sin pausa, ellos se exponen. Revelan lo que quieren, lo que temen y lo que intentan ocultar. El zorro sabe que la prisa por hablar es la mayor aliada del que escucha. No interrumpe, no compite. Deja que el otro construya su propio mapa, y luego lo coloca sobre la mesa como si fuera suyo. Maquiavelo entendía que la información es más valiosa cuando el otro la entrega voluntariamente. No necesita ser arrancada. Basta con que el silencio incomode lo suficiente para que las palabras salgan solas. Ser el zorro silencioso no es callar por timidez, es callar con intención. Es convertir el espacio vacío en un espejo que obliga al otro a llenarlo con más de lo que debería decir. En cualquier conversación, la persona que habla menos pero escucha con precisión, acaba sabiendo más, y quien sabe más, decide cómo termina la conversación. No siempre se impone el que más habla. A veces, la fuerza se siente en el silencio. Un cuerpo inmóvil, una mirada firme, una pausa que parece no terminar. El león no necesita rugir para que lo respeten. Su sola presencia ordena el espacio. Hace que los demás midan sus palabras, evalúen sus gestos y se pregunten si han dicho demasiado. Maquiavelo entendía que el poder no requiere demostraciones constantes. Un exceso de movimiento o de palabras puede oler a inseguridad, pero un silencio sostenido, un control absoluto del propio cuerpo y la capacidad de soportar la incomodidad de la pausa crean una tensión que obliga al otro a adaptarse. En una conversación, el rugido silencioso es esa energía que no se nombra, pero que se siente en el aire. Esa sensación de que el siguiente movimiento solo ocurrirá cuando tú lo decidas, y cuando los demás esperan tu señal para continuar, ya estás dictando las reglas. No todo lo que piensan de ti debe ser corregido. A veces, dejar que el otro se equivoque es más útil que aclarar la verdad. Si interpretan tus palabras de una forma que te favorece, déjalo así. Si creen que tus intenciones son distintas a las reales y eso te da ventaja, no lo desmientas. Maquiavelo sabía que la percepción es una herramienta tan poderosa como la realidad misma. Cuando corriges, entras en el marco del otro. Cuando dejas que su interpretación siga su curso, es su propio marco el que empieza a servirte. La máscara de la interpretación no es mentir. Es administrar la información para que la imagen que proyectas trabaje a tu favor sin que tengas que explicarla. En una conversación, esto significa que no siempre debes apresurarte a aclarar lo que quisiste decir. Cada explicación que das es una pieza de control que entregas. Cada silencio que mantienes es un espacio que el otro llena con sus suposiciones. Y si esas suposiciones fortalecen tu posición, ¿para qué cambiarlas? El respeto profundo rara vez nace de las palabras amables. Se construye en esa tensión que nadie menciona pero todos sienten. No es un miedo abierto ni una amenaza directa. Es la conciencia silenciosa de que traspasar ciertos límites tendrá un costo, aunque no sepas cuál es. El miedo invisible no necesita gritos ni advertencias. Está en la forma en que te escuchan con más atención que a los demás, en la manera en que moderan su tono cuando se dirigen a ti, en ese instante previo a hablar, donde parecen sopesar si lo que dirán es lo correcto. Maquiavelo lo entendía. Es más seguro ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Pero aquí, el temor no es producto de la agresión, sino de la imprevisibilidad, de no saber hasta dónde estás dispuesto a llegar. En una conversación, quien logra que el otro mida cada palabra antes de pronunciarla, ya está marcando el terreno. Porque un interlocutor que teme equivocarse contigo no está intentando ganarte,
está intentando no perder. Y cuando el objetivo del otro es no perder, la victoria ya es tuya. Una sola pregunta puede mover toda una conversación, no para obtener información, sino para colocar al otro en el terreno que te conviene. La pregunta cargada no es inocente. Lleva implícita una premisa, un marco que, al responder, el otro acepta sin darse cuenta. Si preguntas, ¿por qué decidiste ignorar esa oportunidad? La persona, al responder, ya reconoce que la ignoró. Si preguntas, ¿qué te impide actuar ahora mismo? Acepta que algo le impide actuar. Maquiavelo sabía que las respuestas no son tan importantes como las condiciones que las generan. Una buena pregunta es como una llave. Abre la puerta correcta y cierra todas las demás. En una conversación, quien domina el arte de preguntar puede guiar al otro como un río guía a una hoja, sin empujarla, sin tocarla, solo controlando el cauce. Y cuando controlas el cauce, no importa cuánta resistencia haya. La hoja siempre termina donde tú querías. Repetir no siempre es imitar. A veces es una forma de control. Cuando reflejas las últimas palabras de tu interlocutor o el tono con el que las dijo, envías un mensaje silencioso. Te escucho. Estoy en tu ritmo, pero también puedo guiarlo. El eco calculado no consiste en copiar como un loro, sino en devolver de forma sutil aquello que la otra persona dijo para que sienta que lo entiendes y baje sus defensas. Maquiavelo sabía que la confianza es la antesala de la influencia. Y nada genera más confianza que la sensación de ser comprendido. Cuando usas el eco, puedes tomar una idea ajena y en la siguiente frase ligarla a la dirección que tú quieres, como si fuera también idea suya. En una conversación, esto transforma a tu interlocutor en un aliado momentáneo, porque cree que tú y él están pensando igual, sin notar que es él quien está empezando a pensar como tú. Un eco bien colocado no solo refleja lo que oyes, redibuja lo que el otro cree que piensa. En el flujo rápido de una conversación, el silencio se siente como una interrupción, pero en manos de quien sabe usarlo, se convierte en un arma. La pausa estratégica no es un olvido, ni un momento para buscar palabras. Es una decisión consciente de frenar el ritmo, romper la cadencia del otro y obligarlo a adaptarse a la tuya. Maquiavelo entendía que el tiempo es un elemento de poder. Quien controla el tempo de la interacción controla también su dirección. Una pausa de 3 segundos antes de responder puede hacer que tu interlocutor revele más, se corrija solo o sienta que su argumento perdió fuerza. El silencio crea incomodidad y la incomodidad empuja a llenar el vacío, muchas veces con información que no se pretendía dar. En una conversación, cada pausa es una cuerda que recoges lentamente, acercando el control hacia tu lado sin que el otro lo perciba de inmediato, porque a veces lo más poderoso que puedes decir es nada. No toda oposición debe ser frontal. A veces, la contradicción más efectiva es aquella que parece un acuerdo, hasta que la otra persona se da cuenta de que no lo es. En lugar de decir, estás equivocado, puedes empezar con, es un buen punto, aunque... y deslizar una idea que, sin atacar directamente, desmonte la base de su argumento. Maquiavelo sabía que los ataques frontales despiertan resistencia inmediata, pero la contradicción sutil se infiltra sin levantar defensas, y una vez dentro, empieza a corroer la estructura desde adentro. En una conversación, esto significa plantar una semilla que el otro riega sin saberlo, porque siente que lo apoyas, pero en realidad lo estás llevando a reconsiderar su propia posición. La contradicción sutil no busca humillar, busca redirigir, transformar el curso de la conversación sin que el otro pueda señalar el momento exacto en que perdiste la suya y ganó la tuya. A veces, lo más poderoso no es lo que dices, sino lo que dejas fuera. La información que falta crea huecos,
y la mente humana odia los huecos. El otro se apresurará a llenarlos con sus propias suposiciones, sus propias interpretaciones, y muchas veces con sus propios miedos. Maquiavelo entendía que el misterio es una forma de control. Un exceso de transparencia puede volver tus cartas visibles y tu estrategia predecible. En una conversación, no responder del todo puede ser más efectivo que una respuesta completa. No porque ocultes la verdad, sino porque dejas que el otro se pregunte ¿qué más sabes? ¿Y por qué no lo has dicho aún? Ese pequeño vacío es un recordatorio constante de que no tiene todo el mapa, y que si quiere llegar al destino, tendrá que seguirte a ti. Quien controla el marco, controla la conversación. No importa cuántas palabras se crucen. Si tú defines desde dónde se habla, ya tienes la ventaja. El marco invisible es el conjunto de reglas no dichas que determinan qué se discute, cómo se interpreta y qué queda fuera de la mesa. Maquiavelo sabía que la batalla no siempre se gana luchando dentro de las reglas, sino escribiendo las reglas antes de que empiece el juego. En una conversación, puedes instalar un marco con una simple frase inicial. Lo importante aquí no es quién tiene razón, sino quién entiende mejor el panorama. Con eso, cualquier argumento que no encaje en ese marco queda automáticamente debilitado. El marco invisible actúa como un filtro. El otro puede creer que está eligiendo libremente sus palabras, pero en realidad solo se mueve dentro del terreno que tú trazaste. Y cuando tu interlocutor discute bajo tus reglas, cada paso que da ya cuenta como un avance tuyo. Antes de convencer, a veces hay que desarmar. El desarme psicológico no se logra atacando, sino haciendo que el otro baje sus defensas por elección propia. Una forma de hacerlo es reconocer un punto suyo, aunque sea menor. Ese gesto de aparente apertura le hace sentir que no estás en guerra, y entonces abre la puerta para que tus ideas entren con menos resistencia. Maquiavelo sabía que el orgullo es una de las fortalezas más difíciles de romper, pero también entendía que si logras que la otra persona conserve su orgullo mientras acepta tu punto, la victoria es doble. Gana la conversación y ganas un aliado potencial. En una discusión puedes decir, tienes razón en eso, aunque hay un matiz que quizá no has considerado. Así no niegas, sino amplías. No arrebatas, sino que añades. Y en ese acto, el otro siente que no perdió, pero tú sabes que ya ganaste. La claridad absoluta puede ser un regalo, pero también una vulnerabilidad. Cuando todo lo que dices es cristalino, dejas poco espacio para la interpretación. Y a veces, el poder está precisamente en permitir que el otro interprete. La ambigüedad controlada no es confusión. Es el arte de dejar que tus palabras tengan más de un significado, y que el otro escoja el que más le convenga. Maquiavelo entendía que la percepción es tan poderosa como la realidad. Si logras que tu interlocutor crea que entiende exactamente lo que quieres decir, cuando en realidad solo entendió la versión que tú le permitiste ver, ya tienes el control. En una conversación, la ambigüedad controlada te permite moverte con libertad, reajustar tu posición si es necesario, y adaptarte sin que parezca que te contradices. Porque en el terreno de las palabras, quien deja espacio para múltiples caminos, puede elegir después cuál seguir. Dominar una conversación no siempre significa hablar más, ni imponer tu voz sobre la del otro. Significa que, cuando termine, quede claro que el terreno que se recorrió fue el que tú trazaste. Todas estas técnicas, desde la pausa estratégica hasta la ambigüedad controlada, no son armas para destruir, sino herramientas para guiar. Maquiavelo entendía que el verdadero poder no se demuestra en un solo instante, sino en la huella que dejas cuando la conversación ya ha terminado. Si aplicas estas tácticas con precisión, no tendrás que gritar para ser escuchado, ni luchar para ser tomado en serio. Será el otro quien, sin saber por qué, adapte su ritmo, sus palabras y hasta su postura a la tuya.
Ese es el dominio silencioso. Influir sin alardear, construir respeto sin pedirlo y ganar terreno sin que el otro note que lo ha cedido. Si quieres seguir perfeccionando este tipo de control, suscríbete ahora, porque aquí no hablamos para llenar el aire, hablamos para moldearlo.